En Valdebebas hay quien parpadeó 2 veces y no es una forma de hablar. No porque no supieran a quién había fichado, sino porque ver a Trent Alexander-Arnold en persona en el día a día fue otra cosa muy distinta a lo que esperaban. Desde que se puso por primera vez la camiseta del Real Madrid, hay una frase que se repite como un eco dentro del cuerpo técnico. Está como una bestia. Y no lo dicen por cortesía, no es un halago vacío. Lo dicen porque es la pura realidad, una verdad que casi nadie ha contado. Este nuevo galáctico no ha llegado para integrarse, no, ha llegado para impactar, para ganar su sitio desde el minuto 1. Y señores, lo está haciendo de una forma que muy pocos vieron venir. El Real Madrid no ha fichado un lateral derecho, ha fichado algo más que eso. Lo más llamativo en estos primeros días, la verdadera revelación no ha sido su precisión milimétrica en los pases, que ya es de otro planeta. Ni siquiera el balón que le puso a Hausen en la cabeza, esa joya que se hizo viral en redes sociales y que todos comentaron. Lo que ha roto el molde, lo que ha dejado a todos con la boca abierta, ha sido su estado físico. Ese que despertaba dudas monumentales tras una temporada larguísima en el Liverpool, una Eurocopa con su selección y un adiós amargo Anfield que dejó muchas heridas abiertas. Pero la realidad es que bastaron apenas unos entrenamientos para enterrar de forma definitiva todas esas dudas. Porque el Trent que aterrizó en Madrid no está para adaptarse para un periodo de gracia. Está para jugar, para ser titular indiscutible en el Mundial de Clubes y creedme, no hay ni una sola voz dentro del staff técnico que lo ponga en duda. Con solo un par de entrenamientos, apenas unas horas sobre el césped, Trent Alexander-Arnold ya ha asumido 2 papeles clave, 2 responsabilidades que marcan su liderazgo silencioso. Primero, será el lanzador de corners, el estratega a balón parado, sobre todo desde ese perfil derecho, un arma letal que el Madrid antes no tenía. Y segundo, y esto es lo más importante, está comenzando a liderar desde el gesto, desde la actitud, desde esa forma de apretar los dientes que es su lenguaje corporal. Y eso en un vestuario tan jerárquico como el Real Madrid no es poca cosa. Se ha ganado el respeto desde el primer pase, desde la primera carrera, desde la primera gota de sudor. El Madrid ve en él a un tipo especial, uno de esos futbolistas con algo distinto, de los que le pegan a la pelota con música con una calidad asombrosa, de los que entienden el juego a otra velocidad, que ven los huecos antes que nadie. Y todo eso a pesar de que llegó con una etiqueta colgando del cuello, un estigma que lo perseguía, la de defensa más regateado de la Premier League desde 2016. 299 veces es la cifra que lo acompaña, un dato frío que pesa como una losa y que lo persigue como una sombra. Por eso el cuerpo técnico de Xabi Alonso ha decidido empezar por ahí, por su talón de Aquiles. Lo están puliendo en los duelos 1 contra 1, trabajando en marcaje dinámico, esa capacidad de anticipación y exigiéndole una concentración constante que antes quizás no tenía. Tienes que demostrar que sí eres un buen defensor, le repitió Arne Slot en su despedida, una frase que aunque dolió en su momento se ha convertido en su motor. I said to him, "You are a much better defender than everybody tells you. Unfortunately, you don't show it all the time, and that's why people sometimes say you're not. This is a part of your game you need to improve. But if you are just at it and you're focused and concentrated, there are not many players that can go around him because he's fast, he's agile, he has great mentality." Porque la autocrítica también es parte de este viaje, de esta transformación, y Trent lo sabe, lo ha asumido. Él mismo ha admitido sin tapujos que debe crecer y mejorar en esa faceta defensiva. Y en Madrid han decidido acompañarlo, no esconderlo, no tapar la evidencia. Porque lo que Alexander-Arnold puede dar en ataque es tan brutal, tan decisivo, tan diferencial, que merece que se le enseñe a resistir y a brillar también atrás. No se trata de cambiarlo o de desnaturalizarlo, se trata de completar al jugador que ya es, de añadirle una capa más a su ya inmenso talento. Porque si logra defender con la misma fiereza, con la misma determinación con la que asiste y crea juego, entonces amigos, estamos hablando de un jugador de época, de una leyenda en ciernes. Y sí, su debut oficial con el escudo del Real Madrid, ese momento mágico aún no ha llegado, pero la sensación que está dejando en estos primeros días, en cada entrenamiento, en cada interacción, no ha sido tan poderosa y tan contundente que ya hay quien dentro y fuera del club habla de una de las mejores inversiones del verano. Aquellos 10 millones de euros que al principio generaron dudas, que si no venía libre, que si era demasiado por un jugador con un contrato a punto de expirar, hoy parecen bien gastados, porque lo que el Real Madrid ha fichado no es solo un lateral, es un futbolista total, uno que pone centros con precisión quirúrgica, que puede asumir el liderazgo estratégico en el campo y que está comprometido al 100% para evolucionar donde más lo necesita.
Lo más impactante de Alexander-Arnold no ha sido lo que ha hecho con el balón en sus pies, que ya es mucho. Ha sido su lenguaje corporal, su hambre innegociable, su forma de apretar los dientes en cada ejercicio, de ir por cada balón como si fuera el último, su decisión de quedarse tras la sesión cuando todos se van a seguir practicando, porque el que llega a un club como el Real Madrid sabiendo lo que representa este escudo y se comporta como si cada día tuviera que demostrar que merece estar aquí, ese tiene algo, ese entiende lo que significa este escudo, ese es un galáctico. Y mientras algunos afuera se preguntaban si Trent encajaría, si su estilo era el adecuado para el Madrid, él se encargó de responder en silencio, con hechos, con fútbol, con trabajo duro y pura actitud. El Madrid lo fichó con la esperanza de encontrar oro y de momento lo que han encontrado es mucho más que eso. Un galáctico con la humildad de quien sabe que aún tiene una deuda pendiente con el aspecto defensivo, pero también con el carácter indomable de quien ha venido a saldarla, para demostrar que los críticos estaban equivocados, y eso, amigos, no lo vio venir nadie.